momento de la participación de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar, entre otras plataformas, en unirradioinforma.com. Además, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David, con el gusto de saludarte como cada martes, a tus órdenes y a las órdenes de tu amable audiencia. Muchas gracias, Francisco. Políticos somos. ¿De qué viene tu entrega del día de hoy? Pues mira, continuamos con esta serie de colaboraciones en las que pues nos estamos enfocando en los puestos de elección popular que serán puestos a escrutinio público en la próxima elección. Cada vez nos acercamos más, cada vez los tiempos se hacen más cortos. Sabemos que en el caso específico de Baja California, la elección pues se concentrará en puestos locales y por supuesto en el caso de diputados federales y senadores. Sin embargo, no tendremos la elección de gobernadores, lo cual pues va a ser más corta hasta cierto punto la campaña el próximo año, en la campaña que viene, a partir del mes de abril hasta los últimos días de mayo, para emitir nuestro voto el día domingo 2 de junio. Y bueno, en este sentido, ya hemos abordado lo que refiere a los diputados federales, lo que son también los senadores, y en esta ocasión nos estamos concentrando en los diputados locales, que también va a ser una de las tantas boletas que vamos nosotros a tener en nuestras manos, y que es importante también tener muy en cuenta de qué se trata, ¿no? Cuáles son las funciones, cuál es el papel que va a desempeñar en nuestro día a día como sociedad. Para ello, bueno, en esta ocasión me permití partir de unas de tantas definiciones que existe de la palabra político. Como lo menciono, existen muchas expresiones que van a definir este término, tanto expresiones muy complejas, muy profundas, muy estructuradas, hasta unas mucho más sencillas, y a mí siempre me ha gustado partir precisamente de esta última, ¿no? En el caso del diccionario, una de las diferentes definiciones que nos ofrece acerca de qué es un político o qué significa la palabra política o político, bueno, va a definirlo como una persona cortés, ¿sí? Es decir, una persona atenta, una persona afable, urbana, que tiene elementos o características, o incluso podemos llamarle hábitos en su conducta, que le van a permitir desarrollarse de una manera armoniosa con el resto de sus semejantes, ¿no? Para expresarlo de una manera más precisa, la Real Academia Española identifica a un político como una persona educada, una persona que sabe comunicarse con base al respeto, y esto le va a permitir, por supuesto, lograr acuerdos mediante el diálogo, ¿no? Hay una definición que también decidí retomar esta semana, que nos comparte el doctor Rogelio Hernández Rodríguez en un libro que publicó en 2021, y ahí pues parafrasea a el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y al extinto Porfirio Muñoz Ledo, que ha ocupado, ocupó, mejor dicho, diferentes puestos, y dentro de la administración pública también fue legislador. Y en fin, aquí lo que retoma el doctor Hernández Rodríguez refiere a que la política es conducción, es dirección, es liderazgo. Diría Juan Domingo Perón, conducir es un arte, ¿no? La política es un arte. Y retomando estas palabras del doctor Hernández, bueno, esta conducción, este liderazgo, tiene como propósito organizar a seres humanos para lograr el bienestar. De esto podemos destacar tres
características esenciales o tres ejes fundamentales, que son el orden o la organización, el funcionamiento y el bienestar, por supuesto, ¿no? Para lograr estos tres pilares es muy importante tener en consideración que han pasado muchos años, que el ser humano ha venido perfeccionando este sistema y que hemos visto sin duda alguna con el tiempo que nuestros representantes populares han logrado avanzar en el tema de la organización política, pero aún tenemos la deuda de un gobierno eficiente, así como un verdadero y muy perceptible bienestar social, ¿no? Pero concentrándonos en el primer punto, es muy importante que es muy importante reconocer que a pesar de los altibajos que ha tenido nuestro sistema democrático desde que México optó por un gobierno de una república, un gobierno democrático allá en el siglo XIX, el poder se ha desconcentrado, el poder público, en tres grandes entes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y no solo se ha dividido en estos tres poderes, sino que se ha también, se ha hecho específico en tres niveles: el federal, estatal y municipal, dándole atribuciones, dándole obligaciones a cada uno de estos niveles, a cada uno de estos poderes. Esto nos va a permitir cumplir, digamos, con el primer requisito, que es el orden, la organización, y sin duda alguna, pues no estamos hablando de un orden de enchiladas, sino de disciplina, de funciones, de responsabilidades que requiere toda actividad, todo actor y todo organismo político. De ahí también que pues lo hemos visto ya en las entregas anteriores con respecto al poder legislativo. Bueno, aquí a nivel nacional a nivel local tenemos que considerar que cada estado va a tener un congreso hecho a imagen y semejanza del propio estado en el cual se está legislando. Uno de los casos más recientes, uno de los congresos más jóvenes a nivel nacional va a ser el de la Ciudad de México, ya que recordemos que se van a dar una serie de reformas políticas, entre ellas la del 97, previa al 97, que va a dar origen a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa, y que, bueno, ya en 2014 se va a dar paso al Congreso actual, suprimiendo la Asamblea Legislativa, creando o sustituyendo las delegaciones por alcaldías, etcétera, etcétera. Pero no quiero perderme de vista en cuanto al poder legislativo. Decía yo que los 32 estados que integran la República Mexicana cuentan con su respectivo Congreso, a diferencia de países como Estados Unidos, a diferencia de la Federación. En el caso de los estados, de los congresos estatales, cuentan únicamente con Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es el representante del pueblo, y particularmente para Baja California, que insisto, cada una de las entidades federativas cuenta con sus propias características, cuenta con diferente cantidad de legisladores. ¿Por qué? Porque va a responder, insisto, a la naturaleza, a la identidad de cada uno de los estados. Y en el caso de Baja California se cuenta con 25 diputados estatales. De estos diputados, 17 son electos directamente en la urna, en la casilla, 8 son plurinominales, los mejores perdedores, a partir de la reforma que se logró recientemente. Son electos cada 3 años, cuentan con un suplente, podrán reelegirse de manera consecutiva siempre que sean postulados por el mismo partido político y se separen del cargo mínimo un día antes de la elección, de la campaña, del arranque de la campaña. Para ocupar esta responsabilidad es necesario mínimo tener 18 años, ser mexicano por nacimiento, contar con una residencia efectiva de cuando menos 5 años previos a la elección. Y esto también nos va a diferenciar del Congreso Federal, dado que en el caso de Baja California, la instalación de cada legislatura va a ser el 1 de agosto,
y en el caso también particular de nuestro estado, el Congreso no tiene recesos, se está dividido su periodo de trabajo en 3 periodos de sesiones ordinarias inmediatos, de agosto a noviembre, de diciembre a marzo y de abril a julio. Y bueno, nunca va a faltar, por supuesto, el frijol en el arroz, y como comenzaba en esta ocasión mi participación, políticos somos y arrieros, dicen por ahí, ¿no? Perdón, arrieros somos y en el camino andamos, llamando aquí trabando, parece trabalenguas en lugar de refrán, pero arrieros somos y en el camino andamos, aunque en esta ocasión aplica a políticos, ¿no? Políticos somos y en el camino andamos. Y esto, bueno, debido a que precisamente, como he venido mencionando en muchas ocasiones, incluidas mis clases con algunos de mis alumnos, hemos analizado cómo hay que tener un sistema político profesional. Se requiere de un sistema político profesional, y ello solo se va a lograr con el profesionalismo de quienes se dedican a la política, de quienes ejercen el poder público, y para ello pues se requiere que se demostrar el oficio, la cortesía, esta capacidad para dialogar, para lograr el consenso y para alcanzar precisamente estos 3 puntos esenciales, que son el orden, el funcionamiento de la sociedad y el bienestar de la sociedad, ¿no? Hay varios casos a los cuales nos podemos referir. Recientemente, hace escasos días, el presidente del Congreso de Baja California recibió por ahí el informe de uno de los integrantes, y aquí pues llama la atención que precisamente en donde se realizó esta entrega, que fue en el municipio de Tecate, pues el presidente municipal no se mostró ninguna de estas características, ni la parte del oficio político, ni la parte del diálogo. Entonces, pues yo creo que cuando esto sucede, debemos realmente analizar, reflexionar a profundidad si estamos dedicándonos a lo que debemos dedicarnos. Y sin duda, ahí yo nada más me atrevería a agregar que la política, si bien es para conciliar, para llegar a acuerdos, para mejorar nuestra comunidad, pues dedicándonos a ello tenemos que estar abiertos a la crítica, por supuesto sin llegar a casos como ya lo hemos platicado en otras ocasiones de violencia política en razón de género, por dar algún ejemplo, pero tenemos que estar abiertos a la crítica, y creo que pues a ello me atrevería a agregar que en el caso del alcalde de Tecate, pues alguien que no le gusta que le señalen absolutamente nada, y pues si el señor Benítez no le gusta la crítica, pues yo también diría, pues dedíquese a otra cosa. Es como natural, ¿no, Francisco? Que si te dedicas a la política, a la función pública, va a haber críticas, porque no hay ser humano ni administración perfecta. Y mira, aquí sí, totalmente de acuerdo, y mira, aquí es muy importante destacar 2 cosas, ¿no? Insisto, el respeto a la tolerancia es fundamental, el diálogo, la educación, la urbanidad, pero también la piel muy gruesa. Y si eres una persona sensible, insisto, hay que ser profesionales y saber cuáles son las consecuencias y los beneficios de internarse, de decidir participar y de estar bajo el ojo público, porque la crítica siempre va a estar en cualquier trinchera. Obviamente en algunos casos se va a intensificar, pero es muy importante saber que la crítica no solo la debemos de apreciar desde el punto de vista negativo, sino como un campo de oportunidad, y tal vez por eso al alcalde no le gusta que lo critiquen, probablemente no quiere salir de su zona de confort, y tampoco le gusta la competencia, precisamente porque hacen ver que le hace falta mucho en su trabajo. Bueno, otro tema. Te quieres dedicar a la política y no te gusta estar fuera de zona de confort, dedícate a otra cosa, ¿no? O sea, bueno, ahí se iría sumando. Ya seguiremos hablando de estos y otros temas. Mientras tanto, te agradezco enormemente, Francisco, y te deseo que tengas un excelente martes, una excelente semana. Buenos días. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. Es Francisco Ruiz.